La imagen de la Sagrada Familia del Pajarito de Esteban Murillo de 1650 sirve de marco para mostrar una forma de representar al niño en el siglo XV. Estas representaciones cobran más fuerza durante los siglos XI al XVIII, donde se observan diversos retratos de niños que al mirarlos parecen ser de adultos pequeños, por su indumentaria y disposición pictórica, tal como lo plasman pintores como Holbein y Stein. Niños mezclados en un mundo de adultos. El arte para Filiarié se convierte en una manera de descubrir la infancia a través de los siglos. Para Lloyd de Mauss, en cambio, el descubrimiento de la infancia se construye a partir de categorías psicológicas de proyección, inversión y doble imagen, explicadas a partir de ejemplos como los dados por el diarista de Luis XIII, Héroard, donde el niño desde que nace es visto como un adulto y donde son depositadas las proyecciones e inversiones de los mismos. Otros ejemplos que desarrollan estos asuntos se relacionan con la explicación de los comportamientos paterno-filiales, asignándoles una época histórica. Entre los siglos XIV al XVIII, las relaciones que prevalecen son el abandono e infanticidio. Entre los siglos XIV al XVII, el niño es considerado un rebelde al que hay que enderezar. En el siglo XVIII se tiene un especial interés en el niño para modificar su psicología, se le considera un adulto incompleto. Durante el siglo XIX y hasta mediados del XX, con la llegada de las guerras y la revolución industrial, el niño es considerado mano de obra barata, se trata como un bien que se puede explotar. A mediados del siglo XX, el niño sabe mejor que el padre lo que necesita en cada etapa de la vida. Asimismo, se destaca que los niños fueron utilizados como objetos sexuales por parte de los adultos. El paradigma sexual será relevante y constante a lo largo de los siglos, al igual que el tema del infanticidio. Marianela Maranelli y Pablo Rodríguez, en su libro La historia de la infancia en América Latina, nos dice: no existe otro ser menos visible en la historia de la infancia que el niño. Su ausencia en los innumerables y abultados relatos de nuestra historia es sorprendente. Tanto las magníficas historias del nacionalismo, gustosas de héroes y gobernantes, como las historias de las grandes estructuras económicas y sociales, todas olvidaron a los niños. Tratándose, por ejemplo, de la colonia, la gran mayoría de los estudios tienden a hacer hincapié en el tema de los niños abandonados o expósitos, o en la servidumbre y hasta en la esclavitud. Más adelante, y más allá de las jerarquías heredadas de la colonia, el tema laboral o la búsqueda educativa y la mirada de la medicina llegarán a incidir en la percepción que de la experiencia infantil se tiene. Para el siglo XX, la legislación latinoamericana en su conjunto cobra especial importancia al expresar una mayor preocupación del Estado hacia las madres y los infantes. Los niños combatientes son parte de este escenario histórico, como lo demuestra el caso de los guerreros invisibles en los conflictos civiles colombianos del siglo XIX y XX. En 1830 se da por terminada la Gran Colombia, desintegrada por divisiones internas y conflictos entre los caudillos de la época, más exactamente por la división de la población entre liberales y conservadores. Sin embargo, aún después del fin de la Gran Colombia y el surgimiento de la nueva república, la vida del país en el siglo XIX sigue transcurriendo en una sucesión de enfrentamientos, no solo entre liberales y conservadores, sino también entre bolivarianos y santanderistas, artesanos y librecambistas, federalistas y centralistas, clericales y radicales, que dan lugar a muchos más conflictos civiles. El desorden institucional existente para ese momento, dentro del cual se presentaba una quiebra en la hacienda pública, y las ya mencionadas rivalidades entre caudillos, se pudo controlar un poco gracias a la creación de la Constitución de 1886, la cual canceló el federalismo definitivamente y fortaleció el poder central, siendo Rafael Núñez su principal gestor, al encabezar el movimiento de la regeneración. Sin embargo, las garantías democráticas quedaron suspendidas y la persecución contra los radicales llevó a una de las guerras civiles más sangrientas que ha enfrentado el país, denominada la Guerra de los 1000 días, en mitad de la cual se inicia el siglo XX. Los registros históricos hasta ahora revisados evidencian cómo hemos visto la invisibilidad del niño a lo largo del siglo. La revisión a partir de archivos judiciales, parroquiales, de escuelas, dadas desde el Ministerio Público por ahora analizados, en sitios como el Archivo General de la Nación, Biblioteca Nacional, Museo Nacional, Biblioteca Luis Ángel Arango, artículos y revistas sobre el tema histórico, muestran cómo los niños se encontraban escondidos o minimizados en los diferentes ámbitos familiares, comunitarios y escolares.
En los archivos judiciales se recogen aspectos tales como el infanticidio de manera recurrente, los homicidios y el estupro o violación de los niños, aunque estos últimos no tan denunciados. Los archivos muestran al detalle cada hecho y su consiguiente proceso judicial. En los archivos parroquiales se destacan los eventos como bautizos y primeras comuniones. Para el tema escolar, la revisión se ha centrado en los periódicos del siglo XIX, que tratan el tema del papel de la familia en la educación, la importancia de la educación para el siglo XIX, la caridad y los hospicios y otros periódicos de la época que abordan el tema de la niñez como El Mosaico, donde se hace una descripción interesante sobre el chino bogotano. Dicha revisión lleva a establecer algunas categorías iniciales de análisis, como el ejercicio de la violencia sobre los niños, la visión que los adultos tenían sobre ellos, el papel que ejercía la educación, dada desde el medio escolar en el ejercicio de la crianza y la formación de ciudadanos con moral y valores, y el papel fuerte que jugaba la religión en la formación y visión del niño. Hasta ahora, el análisis de los documentos y las mismas imágenes nos acercan a un niño enmarcado en la vida de los adultos, en su cotidianidad, y en la que la historia de guerras, primacía de la Iglesia, en todos los contextos era evidente, reforzando una categoría más amplia que hemos venido enunciando, que es la invisibilidad del niño y su no existencia como tal, como niño, a través de la historia. Y entonces preguntémonos, ¿cuál es nuestra posición frente a la construcción histórica de la niñez y la visión actual que se tiene frente al niño y la niña?